Ahí lo veo a Roberto, que pelea día a día para ver cómo controla el mayor problema que tenemos en la Argentina, que se llama la inflación. Que hay que entender que en gran medida es problema nuestro, porque es cierto que la inflación se complica por el escenario internacional. Pero ayer hablábamos con Martín y de los 50 puntos de inflación que la Argentina ha tenido, debe haber 10 que tienen que ver con la guerra y el contexto internacional. Pero hay 40 que son nuestros. Eso hay que revisarlo. Eso está mal. Eso nos daña a todos. Porque, entre otras cosas, el capitalismo necesita de gente que consuma. Un capitalismo que prescinde de los consumidores es un capitalismo que se mata, que se suicida. Y lo que tenemos que garantizar es el consumo de nuestra gente para que ese capitalismo siga vivo, para que el que invierte tenga ganas de invertir y seguir invirtiendo para crecer. Y nada lastima más que la sensación de crecimiento que la inflación. Porque lo que sentimos es que lo que ganamos no nos alcanza, nos dura poco, no nos deja ahorrar, no nos deja proyectar ni crecer a futuro. Nosotros tenemos como sociedad el deber de tomar este momento que es fundacional. No lo pudimos hacer antes. Ustedes dirán, ¿pero por qué no lo propusiste el primer día? La verdad es que lo vengo proponiendo hace mucho tiempo, pero lo que es cierto es que el escenario no estaba dado. Porque era muy difícil pensar este escenario cuando teníamos 100.000 millones de dólares de acreedores privados reclamándonos que paguemos. Tuvimos primero que resolver ese problema. Y cuando terminamos ese problema, era muy difícil proyectar el futuro con una deuda de 45.000 millones de dólares con el fondo y que este año nos obligaba a pagar 19.000 millones de dólares. Había que despejar esos problemas para poder animarnos a pensar en el futuro. Y ayer lo hablábamos, ese escenario ha empezado a despejarse. Ahora ya tenemos claro dónde está el horizonte. Ya sabemos que este año no vamos a tener que desembolsar 19.000 millones de dólares que hubieran postergado a millones de argentinos. Y sabemos que tenemos que crecer. Y sabemos que tenemos que producir más. Miro con tranquilidad que la tasa de desempleo baja. Miro con intranquilidad que hay 1.300.000 argentinos que viven de un plan que el Estado le da, porque lo que necesito es que esos argentinos vuelvan al trabajo formal, porque no son argentinos que no trabajan, son argentinos que trabajan, pero que no tienen ninguno de los derechos que tiene un trabajador formal. Y también me doy cuenta que en la Argentina, por las crisis recurrentes, ha nacido algo que se llama economía popular, de la que por ahí el Chino Navarro habló antes que yo, no lo sé, pero que nosotros tenemos que reconocer como un dato de la realidad. A mí me costó mucho entenderlo. Allí hay una economía que se mueve al margen de la economía formal, que incluye a millones de personas y que nosotros no podemos hacer de cuenta que no existen. Que nosotros tenemos que darle un marco regulatorio distinto al de la economía formal para abrazarlos, para incorporarlos, para hacerlos parte de la sociedad argentina. Porque con la honestidad que debemos hablarnos, esa economía ha llegado para quedarse, yo creo que por mucho tiempo. Y no podemos esperar que el crecimiento derrame sobre ellos, porque el derrame no existe, ya lo vimos muchas veces. Muchas veces nos hablaron del derrame, el derrame no existe. No existe. Lo que se derrama va al bolsillo del poderoso.
no va a los pobres, no va. Allí también tenemos que darnos un trabajo. En un mundo, además, que nos somete a infinitos exámenes, porque todo esto que debemos hacer, lo tenemos que hacer en una sociedad que reclama, con razón, con motivo, el fin de las desigualdades en materia de género. Y eso hay que atenderlo. Y todo lo que construimos tenemos que construirlo con perspectiva de género, incluyendo, aceptando la diversidad. Pero es un aprendizaje que como sociedad hay que hacer, que todavía a muchos cuesta. Yo ya estoy deconstruido, se llama, Malena. A mí ya me deconstruyeron, entonces lo entendí. Pero a muchos no. Eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. No es posible que en los tiempos que vivamos, por un mismo trabajo, una mujer gane menos que un hombre. No es posible. Y no es posible que se elija primero un hombre antes que una mujer. No es posible. Eso hay que cambiarlo. El mundo lo reclama, la sociedad lo reclama. Vamos a ser mejores si hacemos esas cosas. Pero también vivimos en un mundo que nos reclama cuidar el clima. Hemos visto hace un mes atrás incendiarse el 10% del territorio correntino. Un año antes vimos incendiarse Lago Puelo y muchos bosques nativos del sur de la patria. Hay que prestar atención a este problema, porque el problema del cambio climático no es un problema del futuro, es un problema del presente, está entre nosotros. Complica nuestra vida del presente. Y algo tenemos que hacer para afrontarlo. Argentina tiene que tener una nueva ley de bosques nativos, una nueva ley que cuide los montes, porque en esos bosques, en esas selvas y en esos montes está el oxígeno que necesitamos. Y el mundo debe reconocer que los que queremos convertirnos en el pulmón del mundo tenemos derechos. Néstor decía, Argentina es acreedor ambiental, y tiene razón, porque es mucho más el oxígeno que brinda que el carbono que emite. Sin embargo, nadie nos reconoce esa condición de acreedores ambientales. Y hay que dar una pelea en el mundo para que nos lo reconozcan, como seguimos dando la pelea por las sobretasas en el Fondo Monetario, como seguimos dando la pelea para que de una vez por todas los organismos internacionales hagan un plan financiero para financiar la resiliencia de la pandemia. Nosotros tenemos una gran pelea por dar por delante. Y tenemos urgencias, como la inflación, y tenemos proyectos. Este proyecto que yo algo mencioné en mi discurso del 1 de marzo, que es un proyecto que además piensa a la Argentina como un todo. Y es un proyecto que además privilegia lo que yo llamo la periferia argentina, porque la Argentina ha sido construida con una zona núcleo y con dos periferias al norte y al sur. Y la verdad es que argentinos son todos. Argentino es el formoseño y argentino es el que vive en Río Negro o vive en Ushuaia. Argentinos somos todos. Y no es posible seguir construyendo una Argentina con un centro opulento y con periferias al norte y al sur que sufren. Porque eso no es ético. No es ético. Como ciudadanos argentinos que somos, no es ético. Lo ético es que cada argentino tenga la oportunidad de desarrollarse en el mismo lugar donde nace. Eso es lo ético. Eso es lo que debemos lograr. Yo siento que vamos en el camino correcto. Creo que en materia económica ya tenemos un modelo
que hemos sometido al Congreso, que no ocultamos, ya sabemos a dónde queremos ir, ya sabemos lo que tenemos que hacer. No esperen de nosotros ni ajustes, ni retracción de la economía. Esperen que sigamos creyendo y creciendo con criterios de igualdad. Logramos que la producción crezca. Logramos que el trabajo crezca, pero no logramos todavía que la distribución sea más justa. Y en gran medida la distribución no es más justa porque la inflación mete la cola. Tenemos que trabajar en eso. Y yo lo que les pido a todos es que nos ayuden. No es un problema de un presidente, es un problema de una sociedad que puede recuperarse, tiene todas las condiciones. A veces miro lo que el mundo reclama y es como esos almacenes los grandes almacenes que había antes, donde uno iba y compraba desde la ropa hasta el arroz, todo lo tenemos. ¿Qué necesitan? Litio, tenemos. ¿Qué necesitan? Silicio, tenemos. ¿Qué necesitan? Hidrógeno, tenemos. ¿Qué necesitan? Gas, tenemos. ¿Qué necesitan? Petróleo, tenemos. ¿Qué necesitan? Alimentos, tenemos. Pongámonos en orden y aprovechemos tantas oportunidades. Y entendamos que todo eso que el mundo reclama y que tenemos, está muy bien que se lo vendamos al mundo. Lo que no está bien es que eso se convierta en un problema para los argentinos. Como dije el primer día, yo sigo apostando al diálogo. Les doy las gracias a todos los que están. Gracias, Hugo, por estar acá. Gracias, Carlitos. Es una alegría verte después de tanto tiempo. Felicitaciones, nuevo secretario de la UOM. Felicitaciones. Gracias, Miguel, por estar acá. Gracias, Gildo, querido. Gracias, Ricardo, querido. Escuché que estaba Arabela, que no sé, no la veo por ahí, pero si está, mi saludo también. Y gracias a todos y todas por el esfuerzo. Gracias, Héctor, por acompañarnos. A todos, gracias. Y les pido que con más convicción que nunca dense cuenta de la oportunidad que tenemos. Una vez probemos en ponernos de acuerdo. Gracias a todos y todas.